Autoritats, senyores i senyors, com a president de Nova Economia Fòrum tinc la satisfacció de donar-vos la benvinguda a l'acte de la Tribuna Catalunya del Fòrum Europa que organitzem amb la col·laboració d'Assistència Sanitària i la Fundació Bancària La Caixa. Avui tenim l'honor de comptar amb la intervenció del senyor Xavier García Albiol, president del Partit Popular de Catalunya. Excusem l'assistència de la ministra Dolors Montserrat, que ha hagut de comparèixer d'urgència al Congrés. Benvolgut amic Xavier, la tribuna és vostra. Hola, bon dia a tothom, senyores i senyors. Moltes gràcies per estar avui aquí, per acompanyar-me, saludar tant als patrocinadors com al organitzador, a José Luis Rodríguez, per donar-me l'opció de compartir en uns moments importants com els actuals amb vostès l'actualitat. Voldria saludar també el secretari general de Barcelona, també la secretària general que està per aquí, però el secretari general del Partit Popular de Catalunya, diputats, regidors, el president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, el delegat del govern, Enric Millo, que sembla que se li acumula la feina a les últimes hores, però no pateixis, aquí estem amb tu en defensa de la democràcia, l'altre delegat del govern, que en aquests moments estic segur que no té tanta atenció, el delegat del govern del Consorci de la Zona Franca, subdelegats, amics i amigues. Cuando estaba preparando esta conferencia me planteé a mí mismo una duda. Y esa duda era que en qué punto del proceso que estamos viviendo en Cataluña, que estamos viviendo los catalanes y que dura desde hace 5 años, debería situar mi intervención de esta mañana. Lo fácil para mí sería hacer memoria de lo ocurrido durante este tiempo y relatarles los acontecimientos que nos han llevado a esta situación, pero para así justificar las medidas que están adoptando las instituciones democráticas en los últimos días, en las últimas semanas. Pero he de confesarles mi convencimiento de que quien más y quien menos ya tiene el análisis claro. Por eso creo que hoy, esta mañana, será más enriquecedor enfocar mi intervención hacia el momento presente, hacia los datos que están, las circunstancias que están ocurriendo en estos momentos. El más inmediato, como también referirme a escenarios que creo nos van a deparar el futuro. Me van a permitir ir directamente al grano. Soy persona a la que no le gusta perderse en adornos semánticos. Normalmente se me entiende lo que digo, se puede compartir o no mi posicionamiento, pero quien más y quien menos conoce que no me muevo entre las ambigüedades. Mis aportaciones hoy aquí en este foro no serán gratuitas ni fruto del pensamiento en un momento confuso políticamente como el que estamos viviendo. Son meditadas. Les diré con sinceridad lo que pienso, seguramente no todo, pero pueden tener la seguridad y la garantía que no soy de aquellos políticos que cambian de opinión cada 5 minutos. Esa sinceridad en mis planteamientos me empujan a trasladarles, me lleva a la conclusión sin ninguna duda que en Cataluña, como ocurre en el resto de España, estamos viviendo la peor crisis política e institucional desde el golpe de Estado del año 1981. Alguien podrá tener la tentación de pensar que estoy comparando la situación actual con los hechos ocurridos en el año 81. Totalmente incierto, pero es evidente
que desde aquel año nunca las instituciones democráticas, especialmente las catalanas, se habían tambaleado como está ocurriendo en la actualidad en este momento. Señoras y señores, sé que entre ustedes se encuentran con toda seguridad personas que nunca han votado al Partido Popular. Eso no significa, ni mucho menos, que no observen también con enorme preocupación la decadencia política e institucional que vive Cataluña en este momento. Una crisis con trascendencia más allá del ámbito político, ya que ha provocado la fractura en la sociedad catalana. Hoy, lamentablemente, el debate sobre el momento político que estamos viviendo ya no puede plantearse en determinadas reuniones o encuentros familiares o de amigos sin riesgo cierto de acabar enemistados los unos con los otros. Señoras y señores, Cataluña es una tierra de gente plural. Tenemos, y esto lo digo con orgullo, un fuerte sentimiento de pertenencia a la misma. Como mínimo, una parte muy importante de la sociedad catalana. Esa pluralidad se expresa de manera muy distinta y variada en los diferentes ámbitos de la actividad propia de una sociedad moderna y dinámica como la catalana. Una sociedad, la catalana, que al igual que la del resto de España, hemos sufrido las graves consecuencias de la crisis económica, la crisis más virulenta vivida en nuestro país en los últimos, seguramente, 80 años. El clima social de los años del 2010 al 2015, creo importante recordarlo, ya que parece que muchos lo han olvidado, consistía en tener que batallar con movilizaciones callejeras diarias y el Gobierno de España, los gobiernos, para poder pagar cada mes las nóminas de los funcionarios y las pensiones de los pensionistas. Descontento social, crisis económica, descrédito de las principales instituciones del Estado, casos de corrupción de los partidos que estaban en los gobiernos. España estaba inmersa en la tormenta perfecta. Primera reflexión importante que les quiero trasladar. Esa circunstancia fue y ha sido aprovechada por los partidos, entidades independentistas y el Gobierno de la Generalitat para intentar asentar el golpe definitivo a un Estado español que en esos momentos aparentemente estaba débil, cuya única prioridad, la del Gobierno y la del Estado español en esos momentos, y todos los esfuerzos pasaron durante 4 años por sacar a España de una casi seguro rescate económica por parte de las autoridades de la Unión Europea. En ese contexto, el de esos años, me permitirán que les recuerde que en el año 2012 Artur Mas, presidente de la Generalitat, acudió a Moncloa para pedir un nuevo modelo de financiación para Cataluña, un pacto fiscal, un acto que, bajo mi parecer, representó una de las principales o mayores deslealtades institucionales que recuerdo de los últimos años. No por no considerar necesario un nuevo modelo de financiación, sino por el contexto económico y social de ese momento, del momento en que se estaba planteando. La crisis obligó a los gobiernos a hacer sacrificios presupuestarios y a exigir a la población esfuerzos económicos. Aquí, en Cataluña, después de ver cómo la izquierda radical rodeaba el Parlamento y el propio president Mas tenía que acceder en helicóptero, el Gobierno de la Generalitat decidió trasladar su responsabilidad a un enemigo exterior, el Gobierno de España. Una respuesta, esa, muy recurrente en los regímenes totalitarios. A partir de aquí, como les decía hace un momento, lo ocurrido desde entonces y hasta el día de hoy ya lo conocen todos perfectamente y no voy a profundizar en ello. En el año 2017 podemos decir con toda seguridad que España ha sorteado con nota alta la crisis económica. Somos la cuarta economía de la Unión Europea. El país está creando empleo y tenemos las cuentas públicas razonablemente estabilizadas. Es cierto, aún hay muchas personas, aún hay muchas familias y empresas que lo están pasando mal, pero el camino iniciado de la recuperación es el adecuado. Ahora, en un contexto económico de una cierta estabilidad, el Gobierno de España
y algunos actores econòmics, estos, desde la buena fe, intentan seducir al Govern de la Generalitat sobre la oportunidad de sentarse a una mesa y plantear propuestas sobre un nuevo modelo de financiación o más inversiones para Cataluña. Con sinceridad, les tengo que decir que creo que la cosa no va por aquí. Llegados a este punto, es interesante recordar que en enero, cuando el presidente Rajoy convocó la conferencia de presidentes autonómicos, con el único objetivo de, una vez pasado lo peor de la crisis económica, encarar el futuro con las mejores garantías para todos, la silla de Cataluña, recuerden, quedó vacía. Algunos prefirieron anteponer sus objetivos partidistas a luchar por un futuro mejor para todos los catalanes. Por eso, y para mí, el kit de la cuestión es que hasta que no entendamos lo que de verdad está ocurriendo en estos momentos en Cataluña, que no es una cuestión de mejores infraestructuras, ni mejor financiación, o me atrevo a decir, ni tan siquiera es una cuestión de referéndums, hasta que no tengamos la inteligencia de acertar con la fotografía exacta de lo que está ocurriendo, no estaremos leyendo correctamente la realidad de Cataluña. Lo que se está planteando en estos momentos por parte de la Generalitat y en la actualidad, de lo que estamos hablando, señoras y señores, no es otra cosa que no de legitimidad. De eso es exactamente de lo que estamos hablando, de legitimidad, de si el Estado como organización política y administrativa y España como nación tienen legitimidad en Cataluña. Esta es la verdadera cuestión, no tengan la menor de las dudas. Es cierto, una parte importante de la sociedad catalana apuesta por avanzar en más y mejores recursos. Esperan una propuesta que signifique el progreso económico y social. Una propuesta en esa dirección, sin duda, sería valorada de manera muy positiva, como digo, por una parte importante de la sociedad catalana. Estamos ante una reivindicación recurrente de la sociedad civil y económica organizada. Pero las cosas en Cataluña son como son y no como nos gustaría que fueran. Ya hace tiempo que ese liderazgo civil y la influencia en el Govern de la Generalitat no la ejerce esa sociedad organizada, que, por cierto, mayoritariamente tanto tiempo ha permanecido en silencio o equidistante. Lamentablemente, esa influencia hacia el Govern, ese liderazgo, hoy quien lo está ejerciendo en Cataluña es la Asamblea Nacional de Cataluña. Son estos quienes establecen y aplican la línea a seguir de la acción política en las instituciones democráticas representativas en Cataluña. Desde hace tiempo las instituciones catalanas están instaladas en el sinsentido. No puede entenderse de otra manera al ver como, por ejemplo, se necesita una mayoría cualificada de 90 diputados en el Parlament de Cataluña que voten favorablemente para elegir a los órganos rectores de TV3 y de Catalunya Radio o para elegir al síndic de Greuges y, en cambio, se pueda aprobar la declaración de independencia o convocar un referéndum para separar Cataluña del resto de España con solo 72 diputados. Los episodios que estamos viviendo en Cataluña, lejos de reforzar derechos políticos de todos, pretenden privar de ellos a millones de ciudadanos que nos veríamos reducidos en contra de nuestra voluntad a la condición de extranjeros en nuestro propio país. Permítanme que les diga que resulta paradójico que cuando el Gobierno de la Generalitat lleva 2 años gobernando solo para aquella parte de catalanes que son independentistas, ignorando y convirtiendo en invisibles al resto, a la mayoría de catalanes que no lo somos, ahora, en estos momentos, tengan la osadía de hablar en nombre de todo el pueblo de Cataluña.
Defender el derecho de autodeterminación como si Cataluña de una colonia ocupada se tratase y tener el atrevimiento de pretender contraponer el supuesto derecho a la imagen de España como un Estado maltratador de la voluntad de los catalanes es un claro ejemplo del despropósito en que se ha convertido el relato independentista. Aquí, en estos momentos, creo que resulta interesante recordar las palabras del profesor italiano Claudio Magris, flamante príncipe de Asturias de las letras, cuando señalaba, y cito literalmente, contraponer la legitimidad a la legalidad apelando a valores cálidos, la comunidad o la inmediatez efectiva, en contra de la frialdad de las democracias significa destruir las reglas del juego político que permiten a los hombres luchar por los valores que consideran sagrados. Cierro comillas. Y añado yo, las declaraciones de independencia que desprecian el derecho interno son también incompatibles con los propósitos y principios, por ejemplo, de la declaración aprobada por consenso en la Asamblea de Naciones Unidas el pasado 23 de octubre del año 2015. Una sociedad, o mejor dicho, una parte de la sociedad catalana que acusa de traidor a alguien tan poco sospechoso como Serrat y recibe como un héroe en una manifestación a un condenado por terrorismo como Otegi, evidencian el grave problema en que se enfrentan las instituciones democráticas frente a una sociedad que tiene corrompida la escala de valores. He de confesarles que hoy no reconozco a muchos compañeros de escaño del PDeCAT. Junqueras, por un lado, y la CUP, por el otro, han acabado abduciendo a personas sensatas y razonables para transformarlos en personajes radicalizados que caminan hacia el precipicio arrastrando tras de sí a las instituciones catalanas. Decía con acierto un antiguo dirigente del Partido Socialista de los años 80, Fábregas, que estamos ante el movimiento boliviano en versión independentista en Cataluña. La calle y las movilizaciones callejeras sustituyen total y plenamente a la democracia representativa y a sus instituciones. Señoras y señores, ver a la presidenta del Parlamento de Cataluña manifestándose en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es una clara vulneración del principio de separación de poderes. Lo que pide, cómo lo pide, o mejor dicho, cómo lo pretende imponer, evidencian la voladura de las más elementales normas democráticas que rigen cualquier sociedad asentada. En las movilizaciones que se están produciendo ha quedado meridianamente claro, una vez más, que la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium son los agentes ejecutores y encargados de garantizar las movilizaciones callejeras del independentismo. Y estas organizaciones, que tienen una ideología profundamente antisistema y son enemigos de la democracia representativa, tienen un gran peso ideológico y político. Se han convertido, y las cosas son así, en el mesías del movimiento independentista y van a exigir cobrar un alto precio y político por ello. Tengan la absoluta certeza, la total seguridad de que estas asociaciones y estos colectivos no van a aceptar su desmovilización a cambio de un buen acuerdo fiscal. Sencillamente porque así solo pueden vivir y tener protagonismo social y político. Y esto en Cataluña quiere decir hoy y mañana que se ha creado un cuerpo social organizado contrario a la democracia que va a exigir con su participación necesaria en las movilizaciones callejeras el poder obligar a quienes están al frente de las instituciones democráticas, Parlamento de Cataluña, ayuntamientos, a seguir la pauta que ellos marquen. Esto es la liquidación de la democracia entendida como tal. Por eso, señoras y señores, la ambigüedad inicial perfectamente estudiada de los comunes de Ada Colau y los podemitas para pasar finalmente a participar de manera activa en dicha causa tiene un claro objetivo: la sustitución de la democracia representativa por la algarada callejera y darle a esta todo el poder político para reventar el sistema desde el propio corazón
del sistema. Es la base de la existencia de todos los antisistemas. Muy ilustrativas son las declaraciones que realizó Pablo Iglesias hace unos pocos días. Dijo, y cito literalmente, esto de lo que va es de echar al Partido Popular. Como ven, no puede ser más claro y más sincero. Con esta reflexión pretendo poner el acento en un aspecto que para mí es esencial. Me refería al inicio de mi intervención a que estamos viviendo la peor crisis institucional y política desde el golpe de Estado del año 81. Por eso, siendo grave lo que está ocurriendo, no es lo peor. Lo más grave es que nos encontramos frente al mayor desafío de España como nación en los últimos 150 años. Hace tiempo, cuando el Parlamento aún funcionaba, realicé una pregunta durante una sesión de control parlamentario al presidente Puigdemont. Esa interpelación no tuvo respuesta por su parte. Creo que hoy, y en este contexto, es un buen momento para recordarla y, a partir de aquí, que cada uno de ustedes se la responda para sí mismo. ¿En qué momento de la historia de Cataluña la radicalidad y la ruptura han mejorado las condiciones de vida de los catalanes? La respuesta es nunca. Por eso, por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat, desde ya hace tiempo, lamentablemente, está trabajando contra los intereses de la mayoría de catalanes. En un momento como el actual, creo importante recordar que la transición española fue un proceso de inteligencia, generosidad ejemplar por parte de todos los actores, políticos, sindicatos, patronales, sociedad civil. Todos tuvieron la habilidad de conciliar intereses y evitar rupturas, pactando consensos, pero también, y más importante, disensos. Un ejercicio de madurez democrática en un país que iniciaba una nueva etapa con la voluntad de recuperar las libertades y abrirse al mundo. Pero desde mi punto de vista, ese proceso ejemplar que fue la transición española cometió un grave error. Un error que es transferir la educación a las comunidades autónomas. El tiempo y los hechos han demostrado que algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, se aprovecharon de esa buena fe y hoy una parte importante de ese sistema educativo se ha convertido en un potente instrumento de adoctrinamiento, manipulación de la realidad y de la historia, así como un catalizador para provocar hacia la desconexión de todo aquello que signifique la pertenencia de Cataluña al proyecto de España. ¿Quién de ustedes durante estos días no está viendo por televisión o en fotografías a centenares de escolares, en muchos casos con no más de 10 o 12 años, participando en manifestaciones donde las consignas parten desde la propia escuela? Se hacen llamamientos a la movilización contra el Estado opresor y se realizan cánticos a favor de la independencia, o esos mismos escolares elaboran dibujos pidiendo la libertad para Cataluña. Señoras y señores, no estamos frente a una legítima reivindicación de competencias. Estamos frente a un proceso de perversión histórica, pero sobre todo moral, de nuestra sociedad. Decía en un reciente reportaje Sir John Eliot, el más grande hispanista vivo, que decía él que quedó estupefacto cuando en una ocasión se puso a conversar con un estudiante universitario y el chico se mostró empeñado en convencerlo de que la guerra civil había sido una guerra entre catalanes y el resto de España. Esta experiencia, lamentablemente, no es un hecho aislado o puntual y refleja de una manera muy clara la transgresión de la realidad en la que han crecido y siguen creciendo generaciones de estudiantes en Cataluña. Con toda seguridad, todos nos habremos equivocado y en mayor o en menor medida. Por eso estamos obligados y debemos a preguntarnos qué hemos hecho mal y cómo podemos recuperar el entendimiento y la convivencia. Tenemos por delante una laboriosa misión. Debemos curar las heridas que este proceso está generando en la sociedad.
pero a nadie puede escapársele que dicha labor es ciertamente compleja, especialmente cuando tu interlocutor, el que tienes delante, está situado en una dimensión paralela que impide cualquier punto de conexión. Una dimensión que lleva a tu interlocutor, a dirigir o encaminar cualquier acción o reivindicación a un supuesto instalado en la ilegalidad, ocasionando la voladura del Estado de Derecho. A todo ello debemos incorporar también un rosario de argumentos simplistas que pretenden ofrecer soluciones binarias a problemas complejos. Faltan 3 días para el 1 de octubre y, como están observando, pueden tener la absoluta seguridad que nadie va a celebrar en Cataluña un referéndum para separar Cataluña del resto de España. El Estado democrático y de derecho, a través de sus instituciones, Administración de Justicia, Gobierno y las que dependen directamente de esto, como son los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado y demás, están garantizando el restablecimiento del Estado de Derecho en Cataluña, que lamentablemente ha dejado de existir. Señoras y señores, durante los últimos meses estamos escuchando, y de manera recurrente, se ha de negociar. Y yo digo, claro que sí, se ha de negociar. Pero mi pregunta es, ¿negociar qué? ¿La soberanía nacional? ¿Un referéndum para la salida de Cataluña del resto de España y de Europa? ¿Eso es lo que hemos de negociar? Con sinceridad, he de decirles que si es lo que se pretende, conmigo y con el Partido Popular que no cuenten. Esta semana, el diario francés, concretamente el diario francés Libération, ayer, concretamente en el día de ayer, publicaba un artículo en relación a la situación política que se está viviendo en Cataluña. Y destacaba la siguiente afirmación. Si un gobierno constitucional es derrocado, habrá que escribir la necrológica de Europa. Una reflexión para tomar una buena nota. Como bueno también es recordar que el Gobierno ha dicho por activa y por pasiva que está dispuesto a hablar de propuestas concretas, pero dichas propuestas han de ser posibilistas y pasa necesariamente por su encaje dentro del marco legal. Fuera de él solo hay imposición. Quizás alguno de ustedes no lo recuerde, pero la Constitución española contempla la posibilidad de que un Parlamento autonómico pueda solicitar una reforma constitucional. La pregunta es, ¿por qué el Gobierno de la Generalitat, en lugar de profundizar por esa vía reformista ajustada a derecho, ha decidido apostar por la ruptura y profundizar en la crisis económica? Soy un convencido sobre la conveniencia de una reforma constitucional y lo digo de manera clara delante de todos ustedes. Soy un convencido. Una reforma, pero para actualizar la Carta Magna a la realidad social y política de España, de la España de 2017. Hoy, es cierto, nuestra nación poco o nada tiene que ver con la España de 1978. Por ello creo necesario afrontar con realidad y con valentía decidida ese proceso. Ahora bien, si algunas fuerzas políticas pretenden abrir el debate de la reforma constitucional para intentar reventar la propia Constitución y, por extensión, el Estatut de Autonomía desde dentro de la misma, ahí la respuesta debe ser muy clara. Reformas para actualizar y mejorar, pero sin cuestionar los cimientos propios de nuestra nación, entre los que se encuentra, evidentemente, la soberanía nacional. Ese debate reformista debe realizarse con todas las garantías o principios propios de una democracia adulta, con consensos garantizados y carta de navegación con un rumbo muy definido. Tener claro lo que vamos a reformar, cómo lo vamos a reformar y entre quiénes lo reformaremos. Y aquí me atrevo a compartir con ustedes una idea. Avanzar en la modificación del capítulo 8º de la Constitución para delimitar de una manera muy clara y concreta las competencias del Estado
y las competencias de las comunidades autónomas. Aquí dejo estos elementos para el debate. Llegados a este punto y viendo cómo evolucionan los acontecimientos, necesariamente en las próximas fechas acabará produciéndose una catarsis provocada por el Gobierno de Cataluña, por aquellos que apuestan de manera clara por la ruptura de Cataluña con el resto de España. No tengan la menor de las dudas que la respuesta de las instituciones democráticas estará a la altura del momento histórico que nos está tocando vivir en estos momentos. Por eso, tengámoslo muy claro. Este debate también no es solo y exclusivamente un debate de leyes o de legalidad. Estamos también frente a un debate de sentimientos. Somos muchísimos los catalanes que necesitamos sentir a España en Cataluña. España y lo que significa este gran país ha de estar presente en la vida diaria de los catalanes. En Cataluña necesitamos sentir a España, ver que pertenecemos a este gran proyecto desde todos los ámbitos, desde el deportivo, el cultural, el social, el económico, el mediático o el administrativo. Difícilmente nadie puede sentirse identificado con un proyecto si este proyecto no forma parte de su vida diaria, si no está presente en su realidad cotidiana, en su día a día. Y esta es una reclamación importante de una parte de la sociedad catalana. Los partidos independentistas llevan años fomentando el odio a España para fidelizar el sentimiento de desconexión. Han creado un enemigo externo para enaltecer la idea de que ser catalán y ser español son sentimientos totalmente contrapuestos. No podemos seguir que sigan avanzando por este camino. Este momento crucial de la historia más reciente solo puede enmendarse con una convocatoria urgente de elecciones autonómicas, que devuelvan el equilibrio, el sentido común y que permitan elegir un gobierno que trabaje por y para los problemas reales que tienen la mayoría de catalanes. Las elecciones autonómicas llegarán, espero que antes que después, y todos somos muy conscientes de ellos, incluso los que están apostando por la ruptura de Cataluña con el resto de España. Como he señalado, la sociedad catalana las necesita de manera urgente para enmendar la etapa más oscura de nuestras instituciones. Pero hemos de ser muy conscientes desde ya mismo que estas elecciones no serán unas elecciones autonómicas cualquiera, serán unas elecciones excepcionales. Y esa excepcionalidad nos obliga a los partidos constitucionalistas a dar una respuesta que esté a la altura del momento. Una respuesta que esté por encima de intereses legítimos, pero partidistas, que cada uno de los partidos podamos tener o que aspiremos de manera, insisto, legítima. Una respuesta generosa, inteligente, con el objetivo de garantizar la formación de un gobierno respetuoso con el Estado de Derecho y que no convierta la confrontación institucional y política como su principal instrumento de gestión. Señoras y señores, voy finalizando. Desde el Partido Popular lo tenemos muy claro. Frente a los que les importa herir sentimientos y ahondar en la fractura social, el Partido Popular vamos a cumplir con el mandato democrático de defender la libertad y la convivencia, por encima de siglas políticas y por encima de ideologías. Vamos a seguir, no les quepa la menor duda, con nuestra tarea en favor del progreso, ocupándonos de los problemas reales de los catalanes y buscando soluciones a ellos. Buscando soluciones y ocupándonos de los problemas reales, que es la mejor manera de garantizar el futuro de nuestra tierra, que es Cataluña, y de nuestro país, que es España. Muchas gracias. Moltes gràcies a Xavier García Albiol. Hi ha moltes preguntes.
curiosament, cap referent al que passarà el proper diumenge, l'1 d'octubre. Aleshores no anem preparats. Llavors, vostè ha mencionat en un moment que nadie va celebrar un referèndum i m'agradaria que fos més específic, ja que ningú fa la pregunta, la faig jo. Què passarà l'1 d'octubre quan potser més d'1 milió de persones vulguin anar a votar i veuen que no poden, o almenys sabem que no poden de la manera que pensen que podran? Ja sé que és una manera de dir les coses complicades, però... Passarà que aquest referèndum no es celebrarà i passarà que les institucions de dret, la justícia, el propi govern utilitzaran tots els recursos que la democràcia i l'estat de dret posa a disposició de l'Estat per garantir que aquest referèndum il·legal, que el que pretén és separar Catalunya del resta d'Espanya, que el que pretén és que amb aquells catalans que ens sentim catalans i espanyols ens obliguin a deixar de ser espanyols, no es celebrarà. A partir d'aquí, la resposta serà, i permetin que no pugui ser més concret, però serà proporcional, però a la vegada serà una resposta enèrgica. Serà una resposta enèrgica perquè alguns es pensaven que intentar trencar Catalunya del resta d'Espanya els hi sortiria gratis i, evidentment, les institucions democràtiques d'aquest país, davant aquells que pretenen aquesta fractura, no es quedaran ni s'estan quedant amb els braços creuats com estem veient. Per tant, aquest referèndum no es celebrarà. Això anem a ser sincers, això no significa que en algun lloc, al mig d'una plaça pública, algú posi una urna o a la seu d'Esquerra Republicana o a la seu d'Òmnium o en un casal de jubilats que sigui privat. Però amb escoles electorals, un referèndum legal, amb apariència de normalitat, a Catalunya no es celebrarà. Molt bé, hi ha diverses preguntes sobre el passat. Preguntes sobre el passat i sobre el futur. Començo per les primeres. El senyor Francesc Portella d'Implicats li pregunta quina responsabilitat tenen vostès d'estar on estem quan el 2006 van recórrer per aconseguir firmes contra l'Estatut i que el 2010 hi hagués 14 diputats independentistes i ara en tenim 72. Mirin, jo he dit a la meva intervenció que segurament tots ens hem equivocat en algun moment. Per tant, no soc sospitós de pensar que sempre encertem. Per tant, tots ens hem equivocat en algun moment. Ara bé, l'independentisme ha creat un relat que una part de la societat catalana i alguns de bona fe han comprat. És que tot això neix quan el govern no, aleshores el Partit Popular, que està a l'oposició, presenta el recurs en contra de l'Estatut de Catalunya. Jo faig una pregunta i vostès, que són persones intel·ligents, que cada un se la contesti per si mateix o si la vol comentar amb el costat, doncs no hi ha cap tipus de problema. Si aquest recurs a l'Estatut era tan important, era tan decisori, com s'explica que en l'any 2010 Convergència i Unió signés un acord de governabilitat amb el Partit Popular? Un acord de governabilitat en el govern central, a les Corts Generals, i un acord de governabilitat al Parlament de Catalunya. Un acord de governabilitat que, entre altres qüestions, va portar a que el Partit Popular va votar 2 vegades a favor dels pressupostos, si no recordo malament, de 2010 fins al 2012, 11 i 12. Els pressupostos de l'any 2011 i 2012. I a Madrid, 3/4 del mateix per part de Convergència. Si el que va passar hagués estat una agressió tan directa, és impossible que Convergència i Unió, que en aquell moment era el partit central del catalanisme a Catalunya, hagués arribat a aquest acord. Per tant, no podem caure en relats que no s'ajusten a la realitat. Jo crec que hi ha un moment. És cert que sempre a Catalunya ha hagut una part de la població amb un sentiment independentista i això és així, però en el moment en què es comença a crear aquesta situació, aquesta efervescència de l'independentisme especialment i es posiciona amb aquesta radicalitat el govern, a Convergència, especialment Convergència i Unió, és, sota la meva opinió, i ho he dit a la meva intervenció, en el moment en què el president Mas té que entrar al Parlament de Catalunya l'any 2012 perquè està rodejat al Parlament per als partits d'esquerra, d'extrema esquerra, per al tema de les retallades de la crisi econòmica, i en aquell moment és quan comença a traslladar les responsabilitats cap al govern d'Espanya. Jo recordo una frase d'un membre de l'actual govern de Catalunya,
l'actual govern de Catalunya, que aleshores jo com a alcalde de Badalona vaig coincidir amb un acte, no necessàriament té que ser un conseller, és un membre del govern, i li vaig dir, escolta, però cap a on aneu vosaltres? Ara a què ve això d'apretar tant amb el tema de la independència? I em va dir, literalment, mentre estem parlant d'independència no estem parlant de retallades. A partir d'aquí, que cada un prengui les seves pròpies conclusions. Una pregunta anònima. Què li sembla l'espot del Partit Popular acusant d'hispanofòbia als independentistes? Això pot generar més tensió social? Anem a veure. Els espots són espots, no? Sí que li dic que, home, anem a veure, negar que hi ha hispanofòbia per part de l'independentisme és negar l'evidència, no? Perquè, clar, és que aquests dies escoltem en determinats àmbits o determinats ambients que si a una manifestació on hi havia banderes espanyoles va haver-hi una persona que va insultar no sé qui. Escolti, que sí, que és cert que radicalitats n'hi ha a tots els costats. Però, home, anem a veure, a mi em sembla que en els darrers mesos i segurament en els darrers anys s'està donant un exemple per part d'una part molt important del món independentista, començant per la pròpia Assemblea Nacional Catalana, o bé, també, Òmnium Cultural i el propi govern d'una clara voluntat de desconnexió i una clara voluntat d'ofensa cap a tot allò que significa el sentiment del nostre país i d'Espanya com a nació. Per tant, jo no crec que s'estigui, més enllà de les matitzacions que pot tindre un espot, jo no crec que s'estigui produint cap fet que no sigui real. Hi ha moltes preguntes d'anònims, és insòlid. Senyor Albiol, vostè que acaba d'arribar a l'Hotel Palace, ens podria dir com està ara mateix la violència que es viu als carrers de Barcelona, ja que el senyor Rafael Hernando, portaveu del PP al Congrés, justificava el desplegament policial a causa d'aquesta gran violència? Doncs miri, violència per al carrer, no, per sort encara no ens n'estem trobant, però sí que li podia presentar amb aquest assistent anònim uns quants regidors de la Catalunya interior del Partit Popular que estan sent amenaçats i que quan van acompanyar els seus fills a l'escola doncs, home, passen situacions angoixants. Això jo no sé si és violència, segurament no és una agressió física, però és un tipus de violència, o per mi també és una violència i m'hi he referit també en la meva intervenció, que no sembla massa presentable que s'organitzin i es facin crides per part de les institucions, com és el cas del Govern de Catalunya, de la presidenta del Parlament, a anar a manifestar-se a la porta dels tribunals o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dels jutjats, per intentar pressionar i espantar els jutges. No sembla que això sigui massa presentable, però aquesta persona, si vol i se'n presenta després, ja li presentaré uns quants regidors de la Catalunya interior que saben el que és viure amb l'amenaça i amb el xantatge per part de la radicalitat en els seus municipis. El company Àlex Cubero de l'agència EFE pregunta ¿qué deben hacer los Mossos si hay ciudadanos que entre hoy y mañana ocupen escuelas? Y segunda pregunta, ¿qué le parece la postura del mayor de los Mossos, Josep Luis Trapero? ¿Qué tienen que hacer los Mossos si entre hoy y mañana se ocupan escuelas? Pues obedecer a la autoridad judicial y hacer de policías. Es que tampoco no esperamos más que no sea cumplir con su obligación y yo estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoritaria de Mossos d'Esquadra están para ejercer de policías y para cumplir con la legalidad. ¿Qué me parece las declaraciones o malas declaraciones? El papel que está jugando el mayor de los Mossos d'Esquadra. Pues mire, a mí me parece que Trapero hace algún tiempo que ha dejado de ser o es más político que policía. Y esto es un problema. Y esto es un problema porque tener al frente de la policía, de los Mossos d'Esquadra, a una persona que parece que prima más su tendencia política o su forma de pensar por encima de criterios policiales, y dentro de los criterios policiales yo supongo que lo primero que te enseñan en la academia es que la policía tiene que obedecer las instrucciones que desde el ámbito de la justicia se trasladan, ¿no? Pues a mí me parece preocupante y creo que es una mala señal. Por suerte, para todos los catalanes, como digo,
inmensa mayoría mayoritaria de los policías y de los Mossos d'Esquadra y de los mandos de los Mossos d'Esquadra estar por cumplir sus obligaciones y hacer bien el trabajo. Hay una pregunta eclesiástica. Ha habido distintos posicionamientos por parte de la Iglesia o de sacerdotes, y los hay de monjas. Usted ha mencionado a Sergio Elliot. Tuve la oportunidad de acompañar a Sergio Elliot a Poblet hace varios meses y bueno, podría compartir muchas de las cosas que dijo el abad, ¿no? Y le pregunta, bueno, ¿qué piensa, ¿no?, de este equilibrio espiritual entre las posiciones de Montserrat y de Poblet? ¿Qué piensa de la opinión de estos casi 400 sacerdotes catalanes y sobre todo de lo que dijo ayer la conferencia episcopal? ¿Qué es lo que pienso? Que bueno, que seguramente no es casualidad que Cataluña sea el territorio a nivel nacional en donde la sociedad catalana se está alejando más de la Iglesia. Y lo digo así de claro, porque claro, tener una parte importante de la Iglesia que se dedica a posicionarse políticamente cuando yo creo que esa no es la misión ni el papel que le toca a los religiosos, pues es un profundo error. Porque a mí me resulta curioso que el abad de Montserrat me mande una carta como senador y un informe, y me lo mande a Madrid, pidiéndome que le ayude a conseguir recursos económicos para hacer no sé qué obra y que las pida al Gobierno de España y después se pronuncie de manera clara apostando por un referéndum ilegal para separar Cataluña del resto de España. Me parece una auténtica incoherencia. Oiga, lo digo tal cual, me parece una auténtica incoherencia. Por suerte, ese posicionamiento no es mayoritario dentro de la Iglesia en Cataluña. Por suerte, ese posicionamiento no es mayoritario. Nosotros no queremos que la Iglesia se posicione a favor ni del referéndum, ni en contra del referéndum, ni a favor de un partido, ni a favor de otro, ni mucho menos. Lo que queremos es que la Iglesia sea ese espacio de reflexión y de dirección espiritual que respete la voluntad y respete el criterio de todos los creyentes, sean constitucionalistas o sean independentistas. Y cuando yo escucho o veo a un representante de la Iglesia posicionándose políticamente, pues hombre, me molesta francamente porque yo soy creyente. Oiga, si fuera de otra congregación o fuera de otra religión, pues mire, pero como es la mía, pues a mí me molesta solemnemente porque yo no intento yo no intento forzar a nadie que piense como yo, pero tampoco no me gusta que aquellos ámbitos de fe y de espiritualidad intenten influir en la sociedad catalana. Lisenda Colell de la cadena SER, ¿está de acuerdo en que se acuse a Òmnium y la ANC de sedición y cree que habría que tomar medidas cautelares sobre tumultos y manifestaciones estos días? A mí no me corresponde tipificar el tipo de delito que pueda haber cometido o no Òmnium o la ANC. Lo que sí que digo es que me parece que son uno de los principales instrumentos de agitación del independentismo, que llevan a cabo prácticas que no son democráticas, que son propias de estados totalitarios y que por ello, pues oiga, yo sí que creo que este tipo de actuaciones no les puede salir gratis, no puede ser gratuito. A partir de aquí la tipificación del tipo o del supuesto delito no me corresponde a mí, le corresponde a los fiscales y a los jueces. Hi ha una pregunta anònima. Vostès saben que si permeten el referèndum no hi haurà cap altercat social. En casos així, no és més important la pau que la Constitució? Anem a veure, aquesta és una reflexió que la podem compartir. Ara bé, escolti'm, vivim en societat i a la societat hi ha unes normes i aquestes normes s'han de respectar, perquè si no respectem les normes això s'acaba convertint en la llei de la selva, en la llei del més fort. Jo abans ahir em feien una entrevista, no recordo on, i em feien una pregunta similar, no? Deia, escolti'm, això és com jo. Anem a veure, quan jo vaig a la Costa Brava, doncs hi ha la carretera que té una recta molt llarga, de molts quilòmetres, i hi ha una senyal que diu que no puc passar de 100 km/h, però jo estic convençut que amb el meu cotxe, ja m'ho ve que jo condueixo i que no hi ha ningú, puc anar a 150 per aquella carretera. I em sembla de justícia que jo pugui anar a 150 per aquella carretera. Perquè, escolti'm, jo crec que ho puc fer.
Però, escolti, però hi ha unes normes i si jo em salto aquestes normes tinc que pagar unes conseqüències. Per què? Doncs perquè estic visquent en una societat on hi ha uns paràmetres de comportaments. Doncs en aquest cas igual, escolti'm, és més fàcil? Clar que és més fàcil. I és més fàcil que qualsevol, com li estic dient, perdonin la comparació, pugui anar a la velocitat que consideri oportú en funció del seu cotxe i de si hi ha cotxes o no, però aquí hi ha unes normes que s'han de complir. I si les normes no t'agraden o no estàs d'acord, i ho apuntava també a la meva intervenció, escolti, el Parlament de Catalunya els he parlat d'una mesura concreta, que no s'ha parlat, però que el Parlament de Catalunya, com tots els parlaments, tenen la capacitat d'instar una reforma constitucional. Si a vostè no li agrada la Constitució ni l'Estatut d'Autonomia perquè no contemplen la possibilitat de celebrar de manera legal un referèndum per separar Catalunya del resta d'Espanya, el que té que fer és proposar una reforma d'aquestes lleis, una reforma d'aquestes normes, perquè aquestes normes s'adeqüin i permetin la celebració d'aquest referèndum. Això és un normal. Això és civilitzat. El que no és presentable és que el govern de Catalunya estigui actuant com està actuant. I ho està fent per convenciment per part d'alguns, començant per al president de la Generalitat, però després també ho està fent perquè aquest govern està condicionat per la radicalitat absoluta, per un costat, d'Esquerra Republicana, radicalitat ideològica, i per l'altre, per la radicalitat ideològica i social de la CUP. Escolti'm, anem a veure, és que en algun moment tindrem que parlar de debò que quin tipus de país, o diguem-li com vulguem, de territori, de comunitat autònoma, estem vivint on uns senyors que són antisistema treuen i posen presidents de la Generalitat. Que en el cubell de les escombraries, i cito literalment, qui ha enviat el president Mas no vam ser els partits de l'oposició. Qui ho va dir va ser la CUP. I aquests partits són els que estan condicionant, la política catalana i dirigint el camí cap a on ens estan portant en aquests moments. Per tant, jo demano una miqueta d'autocrítica i de reflexió sobre la situació que estem visquent en aquests moments a Catalunya i per què hem arribat aquí, tenint present, insisteixo, que segurament en algun moment tots ens hem equivocat. Tots ens hem equivocat. Però, home, anem a veure, quan algú el que fa és plantejaments i actuacions a saltar-se la legalitat de rebentar l'estat de dret, home, sí que s'ha de prendre consciència que estem davant d'un fet molt greu i totalment injustificable. El problema d'anar molt ràpid a la Costa Brava o algun altre indret de Catalunya és xocar amb un senglar, un jabalí. Sí, també. Senglar és un jabalí. Si xoques amb un jabalí, el cotxe destrossat, no? Que quedi, perdó, moderador, que quedi clar que jo no vaig per la carretera 150. Perquè, clar, ja em veig alguna notícia dient el Biol reconoce que va a 150. No. S'havia d'haver aplicat l'article 155? Si es tindria que haver? Si s'havia d'haver aplicat l'article 155 aquests darrers dies o no? Miri, jo crec que no ens correspon a nosaltres. Amb sinceritat, a mi em sembla que el govern de Catalunya, el president Puigdemont, està desitjant, està somiant que s'apliqui l'article 155, i ho dic de debò. Perquè jo soc dels convençuts que penso que el president Puigdemont el que està buscant és la seva inhabilitació per passar a la història com un màrtir. Ara, s'ha d'aplicar o no? Doncs això ho sabran els jutges i els fiscals i el govern quan correspongui. A mi em sembla que sense aplicar l'article 155 s'està donant resposta en el cop democràtic que s'està duent a terme a Catalunya, i la resposta tinc que dir que em sembla que està a l'alçada de les circumstàncies i del moment. Escolti'm, jo li puc traslladar amb l'absolut convenciment de que les persones que ens agrada que es respecti a l'estat de dret, una immensa majoria ens sentim molt identificats i ens sentim molt, la paraula no és agraït, però sí molt identificats, com deia, amb les mesures que està adoptant el govern, perquè em sembla que estan donant resultat. Declaració unilateral d'independència en els propers dies, sí o no? Pot ser. És que a mi em sembla que hi ha molt poca gent, i els dic amb tota sinceritat, que sàpiga el que passarà la propera setmana.
Tindrem un cap de setmana que serà molt complicat, que serà difícil, i això no se li escapa a ningú. Jo espero que dins de Convergència, del PDeCAT, de l'antiga Convergència, aquestes persones que en privat, aquests dirigents polítics que en privat et diuen que és una barbaritat el camí que està marcant Esquerra Republicana, la CUP i el propi president Puigdemont, acabin imposant una mica de sentit comú i no es produeixi aquesta declaració unilateral d'independència. La declaració unilateral d'independència es pot produir, el que sí que poden tindre l'absoluta garantia que no sorgirà efecte ni molt menys. Al señor, entenc que es José Luis Jiménez Monci y Pino. En caso de que el gobierno de la Generalitat sea detenido, pregunto yo, afegeixo, esto puede ocurrir, ¿habrán elecciones o se sustituirá el mencionado por un gobierno provisional? Lo razonable y lo deseable sería que se convocaran elecciones como he señalado y de manera inmediata. Yo era de los que pensaba hasta no hace mucho que no iríamos a elecciones hasta la primavera. Hasta entrada la primavera. Y lo creía por dos motivos. Uno, porque les resultaría imposible a Puigdemont y a Junqueras cambiar de relato en poco tiempo. ¿Esto qué significa? Que después de estar 5 años calentando el ambiente con la independencia, con el referéndum, con el proceso separatista, les sería muy complicado, una vez no se celebre ese referéndum con unas mínimas garantías, decir, pues bueno, ahora que no hemos celebrado el referéndum, que no nos dejan celebrar el referéndum, vamos a convocar unas elecciones autonómicas. Yo creo que tenían que crear un relato de unos meses por medio para intentar cambiar la fotografía, ¿no? Y también era de los que pensaba que el PDeCAT jugaría a alargar la legislatura para intentar recuperar el espacio electoral perdido frente a Esquerra Republicana. Viendo cómo evolucionan los acontecimientos, creo que muy probablemente, como muy tarde a principios de año, vamos a ir a elecciones, porque es que es una situación insostenible. Es cierto que el Gobierno de la Generalitat tiene los presupuestos aprobados y, por tanto, los puede prorrogar al año 2018. Si pierde la mayoría en el Parlamento, no se aprobarán leyes. Tampoco nos están aprobando leyes en el Parlamento de Cataluña mínimamente serias. No sería ninguna novedad, ¿no? Pero creo que el clima político que estamos viviendo y que seguramente en las próximas semanas se seguirá produciendo no dará otra salida, incluso al propio Puigdemont y a Junqueras, de esa celebración de esas elecciones. Y en esas elecciones, como también apuntaba en mi intervención, yo creo que los partidos constitucionalistas hemos de dejar de lado nuestros legítimos intereses partidistas y hacer un planteamiento muy serio de que estamos frente a unas elecciones donde nos jugamos la estabilidad de Cataluña y de España. Y como mínimo el Partido Popular vamos a estar dispuestos a llevar esa reflexión, apartando los intereses políticos y primando un interés de país y un interés nacional. Y ahí el Partido Popular nos van a encontrar y ahí el Partido Popular seguro que vamos a estar a la altura de las circunstancias. ¿Ha echado usted de menos mayor vehemencia por parte de las autoridades europeas? Y segundo, ¿qué opina de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump? Yo creo que las instituciones europeas se han pronunciado de manera reiterada. También es cierto que, vamos a ver, que el presidente del Parlamento Europeo, por ejemplo, se tenga que pronunciar cada semana sobre el tema catalán, supongo que al hombre le debe cansar. O el presidente de la Comisión o las distintas autoridades europeas, ¿no? Es que tenemos desde la propia canciller Merkel al presidente Macron, a todas las autoridades que se han pronunciado, pero claro, no te pueden estar preguntando cada semana sobre lo mismo. Por tanto, yo creo que hay un posicionamiento muy claro. Lo que está ocurriendo en Cataluña, y también lo apuntaba, haciendo referencia a una persona ilustre, tiene una trascendencia que va más allá del ámbito catalán, español, sino que tiene una trascendencia a nivel europeo, porque hay algunas regiones que precisamente no están muy estables en estos momentos en algunos puntos de Europa, ¿no? Por tanto, lo que está pasando aquí tiene un valor muy importante. Las instituciones europeas tienen claro el mensaje. Entonces, en relación a las declaraciones del presidente Trump, pues me parece que el presidente Trump, a su manera, también ha sido
ha sido muy concreto y no deja margen a la interpretación. Ahora bien, si se quiere interpretar de otra manera, es como cuando escucho especialmente a Junqueras, ¿no? Lo vi hace muy poco, decía, oiga, dice que nosotros vamos a salir de la Unión Europea. Dice, no, en ningún sitio está escrito que Cataluña saldrá de la Unión Europea. Y hombre, ya, es cierto. Cuando se hicieron los tratados, no había un punto que hacía referencia a que Cataluña saldría de la Unión Europea. Pero es evidente que si una parte de un territorio deja de formar parte de ese territorio que es miembro, automáticamente queda fuera de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, en Cataluña estamos instalados en algunos momentos en un relato absolutamente absurdo, yo diría incluso infantil, un relato infantil, pero que cuaja en una parte de la población, curiosamente. Usted ha mencionado, soy un convencido de la reforma constitucional. Hay dos preguntas alrededor de esto. Señor Francisco de Asís, Arillo Ortiz, dice, bueno, ¿no sería mejor que algunas competencias las recuperara el Estado, como por ejemplo educación, sanidad y seguridad? El señor José Antonio Alarcón hace la pregunta más directamente, ¿más autonomía o más España en Cataluña? Recuperar competencias. Mire, yo no me voy a pronunciar porque no es momento de polémicas. Y suficiente tienen las instituciones democráticas en este momento, a 72 horas del día D, como para que yo aquí diga lo que pienso. No diré lo contrario, pero he avisado en mi intervención que diría lo que creo, pero que a lo mejor no lo decía todo. Sí que les digo que creo que con la catarsis que se está produciendo en Cataluña, que estamos viviendo lamentablemente, ha llegado el momento de hacer un replanteamiento general. Y cuando digo un replanteamiento general, estoy hablando en las dos direcciones. En las dos direcciones. No digo ni más ni menos. Que cada uno interprete lo que considere. Pero yo creo que tiene que haber un replanteamiento en las dos direcciones. Y la segunda parte de la pregunta era... La segunda parte sobre, ¿tiene que haber más España en Cataluña o más autonomía en Cataluña? Sí, o sea, yo también, como ven, la intervención me la sé perfectamente, también me he referido a la misma y es una reflexión que voy trasladando en los últimos meses. ¿Por qué estamos viendo en parte la situación que se está produciendo ahora en Cataluña? Porque desde la buena fe el Gobierno de España, el Estado a lo largo de la historia ha ido transfiriendo determinadas competencias, permitiendo determinados comportamientos que por parte del Gobierno de la Generalitat se ha demostrado que se han utilizado de manera absolutamente desleal. Y o somos capaces de recuperar la presencia de España en Cataluña o vamos a tener un problema muy serio de desafección. Y esto es así mismo, porque, y cito palabras textuales de mi intervención, difícilmente tú puedes sentirte identificado con un proyecto del que no tienes una experiencia en tu día a día. Y por eso yo señalaba también que esto no va ni de referéndums, ni tampoco va de más competencias. Esto de lo que va es de legitimidad. Quédense con esta palabra, legitimidad. Legitimidad para ver si España tiene como nación y el Estado como organización político-administrativa tienen legitimidad para estar en Cataluña. De eso es de lo que se trata. De lo que se trata el objetivo final del independentismo es expulsar de Cataluña a España. Este es el objetivo final. Y por eso apunto y creo necesario que en este momento de catarsis que estamos viviendo es el momento de replantearnos todo. Y cuando digo todo, es todo. No para perjudicar, sino para el contrario, para mejorar, para hacernos más eficientes y para que nadie se sienta excluido de Cataluña. ¿Van a ser los bancos ejecutando embargos de cuentas más útiles que los Mossos para disuadir y neutralizar a quienes promueven esta situación? Pues mire, yo haré referencia a las declaraciones que hizo un exconseller de la Generalitat, el señor Baiget, que era, creo, de los más sensatos que había en el Gobierno, el que llevaba
Comercio y Promoción Económica y Turismo, dijo, literalmente, más o menos, dijo, me pueden meter en la cárcel 6 meses. Ahora bien, que el patrimonio no me lo toquen. A partir de aquí, que cada uno module el grado de efectividad que considere oportuno. ¿Cómo gestionaremos la frustración de tanta gente de buena fe, empresarios, gente en teoría ilustrada, que se imagina que dentro de unos meses formarán parte del estado más feliz del mundo? Pues mire, ¿no será que no se les ha avisado? Oiga, no será que no se les ha avisado. El responsable de gestionar la frustración va a ser aquel que ha provocado esa frustración. O sea, el Gobierno de España y las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de intentar hacer pedagogía, de intentar estar al lado de esa inmensa mayoría de la población catalana que no ha apostado por la ruptura. Aquellos que han apostado por la ruptura, no atendiendo a razones, sino atendiendo a sentimientos o bien a otros intereses, oiga, los que les han llevado hacia el precipicio serán los que necesariamente tendrán que darles respuestas. Yo respeto, como no puede ser, yo lo apuntaba, ¿no? Es cierto que en Cataluña hay una parte importante que no es mayoritaria, que apuesta por la independencia, es cierto. Y yo a esas personas que apuestan por la independencia, y seguramente en esta sala hay alguna, yo los respeto, como no puede ser de otra manera. Y a ese señor o a esa señora que está en esta sala, que es independentista, yo no lo quiero convencer ni le quiero obligar a sentirse español. Es que no lo quiero. Pero también digo una cosa, no quiero que nadie me obligue a tener que renunciar a que yo me pueda sentir catalán y español. ¿Por qué tengo que renunciar a la que es mi nacionalidad? ¿Por qué alguien tiene que decidir en contra de la ley que yo tengo que dejar de ser español? Oiga, ¿usted se siente catalán? ¿Usted no se siente español? Fantástico. Pero respete a los miles y miles y miles de catalanes que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, pero que nos sentimos también profundamente orgullosos de nuestra nación, que es España. La pregunta más difícil, como siempre, para el final. Es anónima. Señor Albiol, ¿echa de menos, troba a faltar la alcaldía de Badalona? Aquí hay concejales del PP de Badalona. Vamos a ver. Déjenme terminar. Sí, la echo de menos, evidentemente, porque yo creo que en política lo más bonito es ser alcalde de tu ciudad. Ayer, por ejemplo, yo estaba comiendo en Madrid con un miembro del gobierno que también había sido alcalde. En la anterior legislatura hicimos mucha amistad. De Santander. La misma quinta, perdón. De Santander había sido alcalde. No, de más al sur. He dicho un miembro del gobierno. Secretario de Estado, es igual. Vamos a ver, estamos comiendo, ¿no? Y estábamos hablando, y él tiene una gran responsabilidad ahora. Y estuvimos hablando, y como decía, hicimos muy buena amistad en la legislatura 2011-2015. Y me decía, dice, oye, con la responsabilidad que yo tengo ahora, con los momentos cruciales, dice, lo más bonito es poder ser alcalde de tu ciudad. Y para mí, lo más bonito que he hecho en política, aparte de mis hijos, bueno, mis hijos no los he hecho en política. En mi vida, lo más importante, aparte de mis hijos, ha sido ser alcalde de Badalona. A partir de aquí también le digo que creo que es una pena la situación que estamos viviendo en estos momentos en Cataluña, no se les escapa, pero que a la vez creo que soy un privilegiado y mis compañeros diputados también son unos privilegiados y los que están en otros ámbitos, porque nos toca vivir en primera persona un momento excepcional de la historia, con una gran responsabilidad. Y apuntaba también en mi intervención que la responsabilidad en este momento, o como mínimo la que yo entiendo como presidente del Partido Popular de Cataluña, no es una responsabilidad de dar cuenta a los votantes o a los militantes del Partido Popular. Nuestra responsabilidad en un momento excepcional como el que estamos viviendo en estos momentos, y yo lo entiendo así, es convertirnos en la voz
de millones de catalanes que, independientemente de ser de derechas o de izquierdas, apuestan por vivir con normalidad y con naturalidad ese sentimiento de ser catalanes y españoles, sean de derechas o de izquierdas. Esta es mi obligación como presidente del Partido Popular de Cataluña en estos momentos excepcionales y estoy orgulloso de poderlo hacer. Muy bien, pues hoy es 28 de septiembre, aniversario de la Revolución Gloriosa de España de 1868, hace 149 años. Usted ha mencionado hace 150. Me he equivocado de un año. O sea, 149 años. En cualquier caso, muchísimas gracias. Un recuerdo también a Claudio Magris, gran autor europeísta, El Danubio Triestino, y en nombre de Corporación Bancaria La Caixa, representada aquí por el senyor Higini Clotas, Assistència Sanitària, el senyor Fernando Collado fará l'acomiadament d'aquest acte d'avui de Nueva Economía Forum, que nos ha acompañado su presidente, José Luis Rodríguez. Muchas gracias, José Luis, también. Buenos días a todos. Simplemente darles las gracias al señor García Albiol por su exposición y por su presencia, en épocas en que el tiempo va muy justo y, por lo tanto, hay que agradecer a la gente que venga a estos foros a expresar sus opiniones. Y darles las gracias, sobre todo, a todos ustedes por su presencia aquí, que si esta no fuera así, nosotros no podríamos seguir celebrando un fórum de opinión que creo que es importante que se produzcan en nuestro país. Nada más, muchísimas gracias a todos.